Las 11:19 y como todos los martes es tiempo del bloque, del capítulo de Basurreando, que hoy va a tener una temática diferente y un tono diferente, pero que en realidad tiene que ver con todo lo que se viene haciendo durante este tiempo y que habla del compromiso de vecinas y vecinos con esta gestión integral de residuos sólidos urbanos, con aquello que generamos cada uno de nosotros y nosotras en nuestras viviendas, esos residuos que luego van a parar a la planta de residuos sólidos urbanos, y con educarnos en algunas cuestiones y con advertir sobre ciertas situaciones. Como digo, atención con esto porque hoy Basurreando tiene un tono muy, pero muy especial, siempre es de actualidad. Y hoy más que nunca porque Clara Estela, quien nos acompaña en la jornada de hoy, nos va a exponer una situación, va a develar una situación que se está dando en el ámbito de la Municipalidad de Esquel, que puede tener varios calificativos. Situación compleja, situación grave. Bueno, ahora lo vamos a charlar con Clara Estela. Buen día, Clara Estela, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, Dante, buenos días, la audiencia. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Bueno, hoy a exponer un tema que parte de todo el trabajo que vienen haciendo ustedes en diferentes sentidos, en distintos ámbitos, abarcando distintos frentes, siempre con un mismo objetivo, pero a partir de ese trabajo, de ese compromiso que se tiene del grupo de Basurreando, surgen cuestiones, surgen informaciones, y algunas son agradables y otras son problemáticas como esta. Estas han sido sorpresivas, pero bueno, empecemos diciendo que nosotros en mayo de este año anunciamos en una nota en el diario de La Portada que íbamos a hacer algunas acciones tendientes a que se regulara el funcionamiento de los grandes generadores de Esquel en relación a la gestión de sus residuos. O sea, sí, porque en ese momento manejábamos una información de que no había ninguna regulación. Grandes generadores, pausita, ¿qué es un gran generador? ¿Qué son los grandes generadores de residuos? A los efectos de nosotros los vecinos, no importa los términos técnicos, sí, los grandes generadores son los que generan mucha basura, no son los domiciliarios, los individuales, vos o yo o el vecino, sino sí, son las instituciones, las organizaciones, las escuelas, todas las instituciones públicas, las distribuidoras de mayoristas, los supermercados, los bancos, los restaurantes. Bueno, si lo dijiste escuelas, por ejemplo. Creo que dije escuelas, bueno. Sí, organismos públicos en general. En general todos, sí, o sea. Que son grandes generadores de residuos. A eso los llamamos nosotros, y ahora después vamos a ver que en realidad lo llama la normativa, grandes generadores. Bueno. También, para conocimiento, se lo llama en otras normativas nacionales generadores especiales. Pero bien, nosotros los vamos a llamar generadores grandes generadores porque es el modo en que se los denomina. Bien. Entonces, bueno, esto era lo que en la plaquita 1 nosotros planteábamos como acciones. ¿Qué cosas íbamos a hacer? Sí. Una fue pedir información formalmente a la Secretaría de Ambiente sobre cómo, si se estaba aplicando un decreto del año 2015 de la provincia, sí, donde se establece que las escuelas públicas provinciales y todos los organismos provinciales deben separar los residuos y hacer un plan de gestión de qué van a hacer con sus residuos. Sí. Entonces pedimos esta información a la Secretaría de Ambiente, por supuesto, 2 veces, se la pedimos de mayo, ahora 2 veces, por supuesto no contestan. Nunca la Secretaría de Ambiente contesta por escrito, a veces nos llama para conversar, pero por escrito nunca. ¿Esto no lo respondieron? No, es el día de hoy que todavía no lo respondieron. Y la otra acción importante que íbamos a comenzar era, porque creíamos que no existía, íbamos a convocar a un grupo de personas en Esquel que quisieran trabajar voluntariamente, como todos nosotros, para armar una ordenanza que regulara la gestión de los residuos por parte de los grandes generadores, sí, y la separación obligatoria de los residuos. ¿Entendían ustedes que faltaba una normativa específica para grandes generadores? Sería bueno aclarar, sí, que el error que nosotros asumimos, que cometimos, ahora ya vamos a explicar cómo,
y porque la Secretaría de Ambiente, que es nuestro informante clave, por así decir, siempre nos dijo y nos estimuló a que armáramos un grupo para promover esta regulación a través de una ordenanza, porque no existía. Entonces nosotros nos pusimos... Sí, les dijeron que no había... La vamos a hacer. La vamos a hacer. Se pusieron en ese plan. Bueno, exacto. Esos 2 puntos que veíamos en la plaquita son las acciones que Basurreando intentaba llevar adelante. Claro. Bueno. Entonces acá empieza el nudo del micro que vos anunciabas. Para elaborar esa regulación convocamos en el mes de junio a gente muy comprometida, voluntaria, y nos pusimos a trabajar. De junio a julio estábamos trabajando, hacíamos reuniones quincenales, 7 personas éramos, y de pronto se agrega un integrante nuevo a la comisión, al grupo, y nos plantea que ya existe una normativa que regula esta gestión de los residuos por parte de los grandes generadores. Y nos dicen, y entonces ahí nosotros accedemos a esta información, que existe el Código Tributario de la ciudad de Esquel, que es la que da origen, la que incorpora el concepto de grandes generadores, o sea que ya estaba el concepto. Claro, por eso, volviendo a lo del principio, ustedes se proponían hacer una normativa y luego descubren, alguien les dice en esa reunión, que eso ya está. Ya estaba. Luego, mezclando un poco los tiempos, pero luego nos enteramos, porque además nos pusimos a estudiar, buscamos la normativa y demás, nos enteramos que existe desde el año 2010. Hace 13 años. Hace 13 años. Pero bueno, además de existir el Código Tributario, que da origen a la existencia del concepto de grandes generadores, y luego vamos a comentar qué es lo que tienen que hacer los grandes generadores, también existe lo que nosotros no sabíamos como ciudadanos, lo que se llama la tarifaria municipal, que es otra ordenanza. Claro, tenemos Código Tributario, sí, que establece los tributos, las obligaciones que tenemos como contribuyentes, la tarifaria que fija los montos, y que se actualiza o anualmente, o como se ha hecho en los últimos años, que se va actualizando cada tantos meses, ¿sí? en un mismo año. ¿Sí? Son esas 2 cuestiones normativas locales. Exacto. Entonces, la tarifaria, que también existe desde el año 2010, establece con total claridad cuánto tienen que pagar de tasa por la tasa de medio ambiente, ¿no? Que es una de las tasas que se empezó a cobrar a partir del momento en que tenemos la planta de residuos. Entonces se establece allí cuánto tienen que pagar los grandes generadores en función de la cantidad de toneladas que llevan a la planta. Porque no es solamente la cantidad de residuos que generan en su empresa, por así decirlo, en su organización, sino la cantidad que llevan a la planta por el gasto que genera a la planta procesar los residuos de los grandes generadores. Claro, que es en un volumen mucho mayor que cualquier generador de residuos domiciliario, usted en su casa. Exacto. ¿Sí? Entonces es un tratamiento, vos dijiste, en otros lugares le llaman generadores especiales, generan residuos incluso especiales y en un volumen especial. Exacto. Y también estaría bueno que todos recordemos que esa tasa medioambiental la pagamos todos. Nosotros los vecinos comunes, por los residuos que generamos, también la pagamos. La diferencia es que quien genera más se prevé que pague más, ¿no? Entonces, en una de las placas poníamos en función de, hay 3 categorías: los que generan más de 10 toneladas al año, o al mes. Ya me olvidé si era al mes o al año. Tengo acá, ahí tenemos como hace todos los martes, Basurreando, y lo cuento esto también, y yo lo he destacado. Basurreando elabora cada uno de estos programas al mes, me dicen aquí, ahí dicen en la plaquita. Pero yo quiero decir, además, paréntesis en esto, ¿no? Acotar. Las vecinas y los vecinos de Basurreando, todas las semanas, cada vez que... Ariel,
cada martes, ¿sí? Se prepara el bloque de Basurreando. Se hace un trabajo previo durante la semana para exponer lo que aquí se expone cada semana, ¿sí? Y elaboran un guión, como corresponde en realidad, también en la comunicación, en los programas de radio, de televisión, se hacen guiones. Y tienen esa tarea, ese trabajo y esa prolijidad de hacernos un guión para que nosotros, quienes estamos aquí, podamos ir teniendo un seguimiento de las temáticas que aquí se tratan, ¿sí? La verdad que yo quiero destacar esto, por eso decíamos, bueno, vamos a fijarnos en el machetito, en el guión, ese dato, así que está muy bien. Bueno, entonces, exacto. Ahora sí, retomamos, al mes. Entonces retomamos que hay 3 categorías de grandes generadores. Están los que generan más de 10 toneladas al mes y tienen que pagar una cantidad de módulos, no viene al caso cuántos módulos. Sí. La segunda categoría son los que generan menos de 10 toneladas al mes, y la tercera categoría abarcan aquellos que tienen los contenedores, las empresas que tienen contenedores y que cobran los escombros, claro, la chatarra, todo eso que le cobran por contenedor, ¿no? Sí, entonces, bueno, la verdad que fue impactante enterarnos de esto, darnos cuenta. Yo personalmente, que había convocado a esa gente, les pedí perdón por mi falta de información, a pesar que no había forma de que yo lo hubiera sabido, pero... Porque partía de esto que vos decías, la información que a vos te habían dado era o incompleta o errónea, porque te habían dicho que no había legislación sobre esto. Claro. El mismo municipio te había dicho que no había exacto. legislación sobre esto. Entonces, y sí la había. Entonces, bueno, se disolvió el grupo promotor porque ya el objetivo que tenía no tenía sentido seguir existiendo. Sí. Entonces, que quede claro ahora a los vecinos, no hay vacío legal, lo que se llama. No es que falte una normativa para regular esto. Lo que falta es cumplimiento y exigencia del cumplimiento por parte del municipio de que se cumpla. Sí. Pero yo quiero hacer una aclaración. Los grandes generadores, en su mayoría en las ciudades que no tienen plan de gestión y mandan sus residuos, los sacan a la calle como cualquiera para que se los lleven a la planta. Pero yo estoy segura que no saben que deberían hacerlo diferente. Y esa es la tarea que Basurreando va a asumir a partir de ahora. Uh-huh. En realidad, es tarea que le cabe a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. Es quien tiene que aplicar la normativa, las ordenanzas. Las ordenanzas se tratan, se discuten y se aprueban en el Consejo Deliberante, pero quien después debe ejecutarlas es justamente el Ejecutivo. Para eso está. Por eso este es el problema que estamos teniendo. Como decía Clara Estela, no hay vacío legal, sino que hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos que tienen que aplicar estas ordenanzas. A ver, Clara Estela, hablamos de un perjuicio importante porque, en principio, ¿qué debería estar cumpliendo el Ejecutivo? ¿Pedir un plan de gestión? ¿Primero tener un relevamiento? Exactamente. Primera tarea, que sabemos que ya se pusieron a trabajar. Primera tarea es armar el listado y hacer el relevamiento de cuáles son los grandes generadores. Cuando la tengan, o en paralelo, porque hay algunos que son obvios, digamos que son grandes generadores. Claro, hay otros que están como en una escala de grises, entonces no saben si los incluyen o no. Claro. Personalmente creo que habría que empezar con los obvios. Sí. Segundo, a los que estén en ese relevamiento y se decida que son grandes generadores, se les tiene que informar y pedir un plan de gestión. ¿Qué quiere decir a los vecinos? Quiere decir, señor empresario, usted genera todos estos residuos, ¿y qué va a hacer con ellos? Tiene la opción de llevarlos a la planta y tiene que pagar todo esto que nosotros decimos. Primero, en ese plan de gestión, que es algo que no se hace, es separar los residuos, o sea, básico. Luego, cuando los tiene separados, ¿qué va a hacer? Entonces,
la posibilidad de llevarlos a la planta y pagar en relación a esto, o la otra posibilidad es, bueno, usted puede generar un emprendimiento que los recicle, usted Claro. puede vendérselos a algún emprendedor, puede venderlos usted personalmente en Buenos Aires, en fin. Sí, sí, Haga sí hay un plan opciones. de gestión, Un hay plan de muchísimas gestión. opciones. Bien. Usted díganos a nosotros y preséntenos un plan de gestión de sus residuos. Bien, bien. Con la compañía, como decís vos, del área competente que les explicará, les dirá, podrá dar opciones. Bueno, es la función también. Es el Pero trabajo. tiene que presentar el plan de gestión. Y después la otra cuestión es cobrar. Por eso. Exactamente. Lo otro es que la Secretaría de Hacienda no se ha enterado nunca de que en la tarifaria decía que tenían que cobrar, o sea que esta parte le corresponde, digamos, a la Secretaría de Hacienda. Sí. Cobrar con un régimen especial. Exacto. Aplicando la tarifaria, Sí. que la Secretaría de Ambiente va a establecer cuál es la cantidad de residuos que genera tal generador y le va a dar, se me ocurre, una factura, por así decir, donde Sí. diga usted tiene que pagar en la categoría 1, o tiene que pagar en la categoría 2 o en la categoría 3, de las cuales mencionamos antes, ¿no? Que seguramente es más que lo que está pagando actualmente un gran generador de residuos. Porque ¿cómo pagan ahora? Que la verdad que nosotros lo dijimos en la reunión de candidatos y vuelvo a hacerme cargo de la falta de información. Lo dijimos Sí, erróneamente, pero la verdad que todos los candidatos que estaban sentados ahí, ninguno lo sabía. Ninguno lo sabía. Nadie los corrigió. Exacto. Y entonces, Hasta ¿cómo pagan? ahora lo que se estaba cobrando era en función de los metros, o sea, de los metros cuadrados, como nos cobran otros impuestos, por los Sí. metros cuadrados del emprendimiento o de la Sí. empresa. Pero resulta que una empresa puede ser chica y tener el tamaño de una casa grande, pero generar 10 veces más de residuos que lo que genera una familia. Sí. Entonces, no es un criterio de cobranza o de medición de los residuos los metros cuadrados del emprendimiento. Sí. O un emprendimiento puede ser gigante o muy grande o abarcar toda una manzana y gestionar sus residuos de un modo tal que el municipio ni se entere. Sí. O sea, no es un criterio aplicable. Es el que se aplica. Sí, ¿y cuál debería aplicarse? El que se debería aplicar es pagar por el Por el volumen. volumen de residuos generados. Por metro cúbico de residuos generados. Exactamente, por mes. Por mes, como digo. Entonces esto implica un cobro especial por un lado y una mayor recaudación seguramente. Tendrían que pagar esos grandes generadores algo más. A ver, entonces, como conclusión, Clara Estela, o como conclusiones, no se está exigiendo el cumplimiento de esto, el Ejecutivo no lo está exigiendo, no está haciendo su trabajo, y por otro lado está perdiendo ingresos, ha perdido ingresos porque además pongámoslos en este contexto que vos señalabas, esto rige desde el año 2010. 10. Hace 13 años que el municipio no cobra esto que podría haber cobrado. Exacto. En términos económicos ha perdido. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además ha perdido, si vamos en términos, porque nosotros diferenciamos en términos de lo que ha perdido y lo que no ha ahorrado, ¿no? Sí. Lo que ha perdido estos ingresos de estas tasas, pero también ha perdido una cantidad de materiales reciclables que si hubieran ido como correspondían a la planta, a través de los grandes generadores, hubiera podido ser vendido como se venden actualmente los residuos. Por lo tanto, hubiera sido mucho mayor el volumen de residuos reciclables separados, no mezclados, porque mezclados es más trabajo para la planta. Claro. Si hubieran llegado separados materiales reciclables, directamente se enfardan y se venden. Porque hoy depende de la voluntad de esos grandes generadores, algunos lo harán bien, pero por propia voluntad, porque Sí. tienen un manejo responsable de sus residuos, y otros quizás no lo hagan por otros motivos, y entonces se pierde esto. Por otro lado, pienso en esta cuestión, vos hablaste de la necesidad y la obligación, en realidad, si esto se cumpliera, de que tengan un plan de gestión. Entonces, muchos de esos residuos podrían ser destinados no a la planta, sino
señalabas vos, a un emprendedor o venderlo de otra manera. Exacto. Entonces, el impacto ambiental también hubiese sido menor durante 13 años. Eso es otra cosa que nosotros, a ver, son apreciaciones que hacemos en base a los conocimientos que tenemos, por lo tanto a lo mejor alguien nos puede cuestionar, incluso desde el municipio, que los cálculos que estamos haciendo no son correctos. Pero creo que son hipótesis válidas de analizar. Y sobre todo ante la falta de información. Claro, si desde la autoridad no te brindan información, entonces uno empieza a sacar conclusiones quizás con lo que tiene. Claro, entonces es válido. Nosotros consideramos que si todos esos residuos no hubieran ido a la planta porque se hubieran gestionado y se hubiera hecho otra cosa, sí, se hubieran ahorrado mucha plata, dinero, en horas hombres de trabajo, en camiones que no hubieran ido, en gasoil que no se hubiera gastado. En un relleno que no se hubiera colapsado tan pronto, quizás. Quizás si esos residuos hubieran sido redireccionados y no hubieran ido a la planta, todos mezclados y por lo tanto al relleno sanitario, a lo mejor el relleno sanitario que teníamos hubiera durado más tiempo y se hubiera tardado, la compra de la membrana hubiera sido, en vez de podría haber sido dentro de 2 años. No sé, hipótesis, ¿no? También nosotros creemos que las horas hombre, a ver, quisiera aclarar, porque una vez nos dijeron de que nosotros estábamos atentando al trabajo de los recolectores o de la gente que separa los residuos. De ningún modo. No, claro. Lo que decimos es que si a lo mejor se ahorrara en horas hombres de separación de los residuos, ese dinero no para que lo usaran para otra cosa, lo usaran para tener más horas de separación de residuos, porque hoy se trabaja hasta la 1 nada más porque no se les puede pagar más. O más gente, o más horas, claro, tal cual. Sobre todo eso, en algún momento se trabajó casi todo el día, ahora, todo lo que llega a la tarde... Claro, si se hubiera ahorrado este dinero, nuestra hipótesis sería que podrían trabajar con la misma plata todo el día. Sí, la misma gente o más gente de manera más eficiente. Exacto, de eso se trata, digamos, está o sea, nosotros no estamos en contra de nada de lo que funciona en la planta. No estamos diciendo que está funcionando mal. Estamos diciendo, como muchas veces lo dijimos con el conflicto de Nahuel Pan, que el problema no es la planta, sino el modo en que se gestiona la planta y todos los residuos en la ciudad de Esquel. Bueno, cerrando esta cuestión, y lo mencionaste en un momento, tarea a partir de ahora, además de esto, ¿no? De exponer esta problemática, esta situación que consideramos, y me uno también a esto, que es una situación grave cuando no se cumple una normativa y después de tantos años además. Pero ahora quedará de parte de la comunidad en general y de nosotros exigirle al municipio que empiece a cumplir con esto. ¿Y qué tarea, además del grupo de Basurreando, con respecto a esto, Clara Estela? Nosotros ya sabemos esto. Ya tuvimos reuniones en la Secretaría de Ambiente, sabemos que se han empezado a mover, no estamos cuestionando a nadie en particular, estamos cuestionando que las cosas no se hicieron bien y queremos que se hagan bien. Entonces eso, que nosotros vamos a estar, como estamos siempre cerca y trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Ambiente, pero exigimos que esto empiece a funcionar. Sabemos y entendemos que no es sencillo, que de un día para el otro esto se transforma, pero también apelamos a que los grandes generadores, nosotros vamos a tratar de difundir esto, o sea, en vez de esconderlo abajo de la alfombra, vamos a tratar de que se sepa, para que los grandes generadores, como vos decís, que no tengo dudas de que hay muchos buenos y decentes y honestos y preocupados por la contaminación ambiental, replanteen cómo sus rutinas internas, qué es lo que pasa, si tienen separación de residuos, cómo la gestionan, o sea, como empezar a tematizar con los grandes generadores este tema. Esto es lo que Basurreando quiere hacer. Bueno, ahí está el planteo entonces que se ha hecho a través de este bloque. Nosotros buscaremos las repercusiones también de esto y valorando, como siempre, el trabajo de vecinas y vecinos, como lo señalaba Clara Estela, y muy claramente, y como siempre, de manera honesta, también exponiendo todas estas cuestiones, pero además esto, ¿no? Reconociendo que se trabajó desde un error en un momento, pero un error que no era propio, sino venía de un error ajeno, pero destacar sobre todo el compromiso de vecinas y vecinos que
se hacen cargo de estas cuestiones, ¿no? Se ponen al hombro estas cuestiones y que no son cuestiones sencillas, a veces generan algunas rispideces en algunos ámbitos y eso también no es fácil de llevar adelante. Sin embargo, hay que destacar el compromiso de vecinas y vecinos que están con estos temas y que estuvieron en esta mesa de trabajo que después se disolvió, pero que ahora tienen esta tarea. Bueno, en este contexto de crisis económica y financiera de la Municipalidad de Esquel, en la cual se ha señalado por parte del propio intendente que es la planta de residuos la que se lleva buena parte del dinero de todos y de todas los contribuyentes. Bueno, se podría haber ahorrado, se podría haber recaudado de otra manera, se podría haber gestionado de otra manera, porque además no es solamente una cuestión de recaudación, de ir y buscar plata, ¿sí? Sino que cada uno pague por lo que tenga que pagar, que sea justo, de eso se trata, de justicia. Y por otro lado también de seguir cuidando nuestro ambiente, ¿sí? Esa es un poco mi conclusión de esto. Clara Estela, ¿algo más que queda sobre el final? No, nada más que, bueno, para las vías de comunicación, que vos las vas a decir porque sí. yo no las veo. Está bien. A través de las redes sociales, Facebook y el Instagram también, Basurreando, todos los videitos, toda la información se cuelga en el canal de YouTube de Basurreando con 3R, si se quieren comunicar vía mail, acercar información también, aportar sobre esto, basurreando@gmail.com y si quieren comunicarse vía WhatsApp, 2945-468748. Muchísimas gracias. Y el próximo martes va a estar Joana, nuestra integrante de Buenos Aires, asociando la recreación con la gestión de los residuos en el turismo. Buenísimo, estaremos en contacto con Joana. Gracias, Clara Estela. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa comercial, ya venimos.